Al término del sexenio de López Portillo, antes que se me olvide, te dejo en los materiales de la plataforma, te pongo un video para que veas cómo el ridículo de López Portillo lloró defendiendo la moneda como un perro, ni la defendió y al contrario, entregó al siguiente sexenio un país bastante quebrado, bastante afectado. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué pasa con el periodo de Miguel de Madrid. Antes que nada, quiero que sepas que si te llegan a preguntar en el examen es ¿quién fue el primer presidente neoliberal? La respuesta es Miguel de la Madrid. Aunque México no haya podido hacer mucho como tal, como país neoliberal, al final del día, en periodo histórico, nos corresponde a Miguel de la Madrid situarlo como un presidente ya neoliberal. ¿Sale? Ok, no se olvide que es del 82 al 88. Bueno, ¿cómo está la situación mexicana durante los años 80? La crisis económica está devastada. Definitivamente la deuda externa ya la triplicamos. Debemos ingresar a un nuevo sistema. El problema es que te recuerdo que la productividad está añeja o vieja, si lo quieres pensarlo así. No hay modernización, no hay quien tenga el suficiente dinero para podernos modernizar, para aprender, para tener la expectativa de ver quién va a traer las cosas, ¿no? Te lo voy a poner de esta manera. En México, el uso de la computadora se da hasta finales de los años 90. El uso generalizado del Internet o tener un Internet más estable nos toca hasta el 2005. En cambio, en Estados Unidos, ¿quiénes utilizaban computadora? Pues ya el uso generalizado de la computadora se da desde principios de los años 80. Ellos desde los principios de los 90 ya estaban empleando el Internet. Nosotros todavía nos quedan como 15 años, 20 años para que tanto la computadora como el Internet sea parte de nuestras vidas. Por eso, aunque un producto salga en Estados Unidos y en México al mismo tiempo, el uso y la experiencia tecnológica son casi 20 años de distancia. Estamos hablando hoy siglo XXI y 2020, pero piensa en el 84, 85, que se hablaba de tecnología, era como que un gran sueño guajiro, no había especialistas, no había gente que realmente supiera manejar o hacer una campaña nacional para modernizar a la industria, ni dónde. Bien, socialmente te puedo platicar el caso de San Juanico. San Juanico, una colonia que está rumbo a la carretera México-Pachuca. Si tú ubicas la CTM, tenemos la carretera y después tenemos San Juanico. A las 5:20 de la mañana, si no me equivoco, del 19 de noviembre del 84, explota la colonia. Se le echa la culpa a unos tanques de gas enormes que hay por allí y entonces, bueno, la gente pues no lo sintió, salió volando por los aires, se recuperaron cuerpos calcinados, hay mucha gente que tampoco se supo con exactitud cuánta gente falleció, se hablan de 5,000 personas, pero realmente nadie tiene claro qué pasó. Temblor del 85, mira, no solamente este tema podría hablarse de socialmente, ¿no? La gente que se perdió, los edificios y todo, sí conlleva a un tema muy profundo de economía. Te voy a explicarlo de la manera más fácil. Tu mamá hasta la fecha te dice, tengo que ir al centro a comprar cosas, ¿sí? Aunque tengamos tiendas más cercanas, la costumbre es ir a comprar al centro porque sale más barato, etcétera, etcétera. El centro histórico y todo lo que conlleva hasta Tepito, toda esta zona, atrás de Palacio Nacional, todo, esto es una zona comercial. Por ejemplo, te puedo decir que hoy los miércoles viene gente de toda la República a comprar productos que traen de China y los distribuyen a nivel nacional. Imagínate que se caiga la mitad de estos lugares que venden productos. Entonces, el temblor también genera que se detenga la economía, un comercio a nivel nacional, que se llama de distribución de producto como tal. Entonces, bueno, no solamente afecta pues socialmente, arquitectónicamente, geográficamente, sino que también afecta la economía. Y piensa que tenemos un país en crisis y ahora que se detenga el comercio sí es muy fuerte. Vamos con el tema del narcotráfico. Miren, en este momento este tema es como que el pan de todos los días. No hay día que no sale el narcotráfico en nuestro país, pero en los años 80 eh, empiezan a nacer los cárteles y el principal de ellos era el de Caro Quintero. A ese señor se le reconocía como el papá de los narcotraficantes. Él es el que empieza a organizar estos cárteles y es muy reconocido. Es tan grande su poderío que se empieza a obtener que se habla de que él le dice al presidente, yo te pago la deuda externa, pero déjame trabajar. Dos cosas importantes de México. México era un país burrero.
Más allá de producir droga, nosotros la traían de Colombia a México y México la trasladaba a Estados Unidos. A este señor lo terminan atrapando, lo encarcelan, lo condenan a 40 años, sale a los 28 años y Estados Unidos pide su extradición. Sin embargo, el señor se pela y hasta la fecha nadie sabe, nadie supo dónde quedó. ¿Ustedes creen que Chapo era el único que se había escapado? Pues no, había el papá de los cárteles, el que ya lo he dicho anteriormente. Y bueno, la inflación llega a su máxima potencia. ¿A qué me refiero con la inflación? Te recuerdo que inflar es subir o elevar los costos. En este caso de la canasta básica. La canasta básica son los productos que pues de uso cotidiano que más consume el mexicano. El tortilla, el aceite, leche, huevo. Por ejemplo, dos casos importantes. Te voy a dar cifras que eran las cifras de los años 80. Acuérdate que a mediados de los años 90 al peso se le quitan los 3 ceros. Entonces, tal vez te saquen de una las cantidades, pero sí quiero que identifiques o reflexiones los porcentajes de alza. Piensa que el pollo costaba 520 pesos en 1984. A finales de año ya estaba en 620 pesos. El huevo estaba en 75 pesos. A finales de año ya estaba en 120 pesos. En el primer caso del pollo, subir los 100 pesos, en el caso del huevo, 50 pesos. Cuando la gente productiva no ganaba tal vez ni la mitad de lo que estaba subiendo los productos como tal. No estamos hablando de productos de, ¿cómo se llama? Finos, un auto, como que frivolidades. Estamos hablando de productos de consumo diario. Aquí te pongo algunas imágenes. Este señor que vemos aquí, él es Ronald Reagan. Era el presidente y él es el primer presidente neoliberal de Estados Unidos como tal. Aquí a un lado te pongo al señor Rafael Caro Quintero, el que le ofrece pagar la deuda al señor presidente. Después aquí abajo leen la nota, es lo de San Juanico y los tanques de gas que explotaron como tal. Aquí tenemos la supervisión de los trabajos cuando fue el temblor de 1985. ¿Sale? ¿Qué es lo que se debió haber hecho o según dijeron que habían hecho? Contrarrestar la inflación. Por supuesto que nunca pudieron bajarle a la inflación, no es cierto. Al contrario, en vez de poder por lo menos estabilizar los precios, subieron. La inestabilidad cambiaria. ¿Qué es inestabilidad cambiaria? Que el dólar iba a estar, por ejemplo, hay temporadas en que el dólar permanece por un rato, por decirlo así, por un rato estuvo en 18 pesos, por otro rato estuvo en 19 pesos, pero por ejemplo aquí podía estar, vamos a poner un ejemplo, si costaba un dólar 5 pesos, otro día podía costar 8 pesos, otro día podía costar 6 pesos, otro día podía costar 9 pesos, obviamente que es siempre la alza, ¿verdad? Pero entonces, pues bueno, eso también genera inestabilidad económica. Fortalecer la planta productiva, pues finalmente no había trabajo, las empresas se cerraban, había mucha crisis como tal, ¿no? ¿Te acuerdas que te enseñé algunas gráficas del crecimiento económico? Yo te decía, a final del día, Díaz Ordaz fue castigadísimo por las decisiones que se tomaron con respecto al movimiento estudiantil del 68. Sin embargo, la economía todavía subió a un 8%. Son datos que van al cielo, o sea, no son se volvieron como decir que el milagro mexicano. Para este momento, si no mal recuerdo, tal vez la economía subió un 0.4%. En vez de que hubiera un crecimiento, hubo un decrecimiento. Difícilmente en este periodo pudo haber mejorado el sistema económico nacional. Modernizar, ¿qué te lo dije? O sea, ni dónde. La verdad es de que una modernización era pues un lujo, ni en conocimiento, en hacernos uso de esta como tal. Ajustar el financiamiento conforme a las necesidades del crecimiento. ¿Qué es esto? Acuérdate que los dos presidentes anteriores hicieron más paraestatales. En este examen, y bueno, acuérdate que las paraestatales no generan ningún ingreso, administran nada más. En este periodo se cierran muchos paraestatales, mucha gente se queda sin trabajo y se dice que hay que hacer instituciones que vayan de la mano con la situación del crecimiento económico. No podemos sacar instituciones que no podemos mantener y que al contrario, tenemos que pedir prestado para poderlas mantener. Entonces, o sea, se supone que por eso se cierran muchas de estas.
Aspectos sociales, pues realmente México está muy fregado. Tenemos una explosión, tenemos un temblor, pero ¿qué crees? Algo social es 1986, México 86, tenemos el Mundial de México. Estamos, yo creo que fue como que la cerecita en el pastel, ahí es donde se da la mano de Dios con Maradona, ahí revisa también qué onda con la cuestión social y de fútbol en esta época. Bienestar social, para finales del periodo del sexenio de este señor sale un programa que se llama Solidaridad. Quien crea ese programa es Carlos Salinas de Gortari, que posteriormente lo vamos a ver. Entonces se supone que este programa iba a mejorar la economía y por si no, por lo menos iba a levantar el autoestima del mexicano, pero bueno, no se hace mucho que digamos. Armonizar el bienestar social, la gente ya está muy cansada, está triste, está muy afectada. Viene 1988, surge un partido, había partidos de oposición, pero no le hacían cosquillas al PRI, pero para nada. Surge el PRD, ¿para qué más que la verdad? Gran parte de los personajes que participaron en el PRD fueron priistas. Estamos entonces así que digamos, gente muy con grandes ideales y puros espirituales, pues no, al contrario, también querían su hueso, pero finalmente se vuelven un grupo de oposición muy fuerte para el PRI como tal. Llegan las elecciones, a la cabeza está Cuauhtémoc Cárdenas. Déjame hacerte una analogía. En 1984 hubo unas Olimpiadas en Los Ángeles, y entonces hablan que un maratonista keniano va en primer lugar, es el ejemplo del deportista. Él entra en un túnel. La producción televisiva de aquella época no es como hoy tan moderna, que aunque pasen por bajo agua, en la oscuridad, se sigue viendo al deportista, ¿no? En aquel momento se corta la toma y el keniano, por alguna extraña razón, al salir del túnel, no sale él en primer lugar como se esperaba. Sale primero un gringo, luego otro europeo y después sale el keniano. ¿A qué acuerdo llegaron durante ese túnel? Nadie lo sabe. ¿Por qué te platico esto? Algo similar nos pasó en las elecciones de 1988. Tú ibas por la vida y la gente le preguntas ¿por quién vas a votar? Y todo el mundo juraba que por Cuauhtémoc Cárdenas. Nada más paréntesis. Cuauhtémoc Cárdenas es el hijo de Lázaro Cárdenas, aquel presidente de los años 30, el que nacionalizó el petróleo. ¿Estamos? Bueno, regreso. Entonces todo el mundo juraba que iba a votar por Cuauhtémoc Cárdenas. Llega el día de las elecciones. ¿Y qué creen? Que el sistema electoral se cayó. El sistema de cómputo se cayó. Pero ¿saben quién ganó? Ganó Carlos Salinas de Gortari, y a esto se le reconoce como el gran fraude electoral. Cuauhtémoc Cárdenas anduvo haciendo escándalo, devuelvan mi lugar, etcétera, etcétera, pero pues no, realmente, no sé si todos tenemos un precio en esta vida, pero en ese momento la lucha que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas no tampoco hizo cosquillas, y quien toma el poder es este sinvergüenza de Salinas de Gortari. Sale ese gran fraude electoral. Bien, ¿qué vamos a ver después de este gobierno de Miguel de la Madrid? Bueno, vamos a hablar de los gobiernos tecnócratas. ¿Qué es un tecnócrata? Un tecnócrata es un especialista en, ¿sale? ¿Y cuál es la característica de los siguientes presidentes que vamos a tener? Por ejemplo, de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, obviamente, Fox y Calderón son especialistas en economía. Bueno, ojalá hubieran sido especialistas, si no tendríamos otro país, pero bueno, la cuestión es, ¿cuáles son las características de este tipo de gobiernos tecnócratas economistas? Bueno, pues va a haber una apertura a los tratados de libre comercio. Acuérdense que ya en los 90 empezamos a hablar de los TLC como tal. Se dice que la profesionalización de la administración pública, alguien que sea especialista en las áreas. ¿A qué me refiero? De que si tenemos una secretaría de campo, no sea un dentista el que esté en la cabeza, porque llega a pasar. Y hasta la fecha te va a tocar muchas veces en la vida ver que jefes de área son todo menos la especialidad que deben estar manejando. Entonces se supone que aquí debe haber profesionalización y debe estar alineados con la temática. Luego, estrategia basada en un plan nacional de desarrollo. Desde 2 meses antes de que Miguel de la Madrid terminara el sexenio, Carlos Salinas de Gortari era el de presupuesto y crédito y presupuesto a nivel nacional, crea un programa que se llama Solidaridad. Este programa se supone que es un programa nacional para el fomento económico. ¿Estamos? Y bueno, cada presidente va a manejar sus programas como tal. ¿Sale? A ver, no sé qué tanto funcionan, pero bueno. Como ya te lo he dicho,
a partir de Miguel de la Madrid, él es abogado, pero los que le siguen son, todos son economistas, hasta que llega Peña Nieto, que él es abogado también. Bueno, entonces, ahí te lo dejo a tu tarea, ¿sale? Nos vemos, chicos, cuídense.